Como le decía, iniciamos en Colombia. Este es un decreto que está derogando entonces lo que se había establecido en el gobierno del presidente Iván Duque, la multa para el porte personal de drogas, pero también el retiro de la cantidad que esté portando siempre y cuando sea dentro del límite de lo permitido para consumo personal, ¿sí? Se deroga esto y se reaviva el debate y bueno, pues ha llevado al presidente Gustavo Petro a salir al frente de las críticas, a pronunciarse sobre la materia. Vamos a recapitular para que usted entienda. En 2018, el presidente Iván Duque, en ese momento, había firmado otro decreto. ¿Qué pasaba con este decreto? Habilitaba a la policía a decomisar, ya le decía yo, a quitarles esas dosis mínimas de drogas en espacios públicos a quienes las estuvieran consumiendo o portando. Esta medida causó mucha polémica en su momento, pues estaba en vigor una sentencia de la Corte Constitucional. Esa sentencia era de 1994. ¿Qué es lo que decía la sentencia de la Corte Constitucional? Defiende esa sentencia de 1994. Lo que dicen es el libre desarrollo de la personalidad y despenaliza la dosis personal, es decir, todo lo contrario de lo que hizo Duque. En Colombia, esta categoría, según la justicia, incluía, para que usted entienda cuáles son los límites de consumo personal permitidos, máximo 20 gramos de marihuana, máximo 5 gramos de hashish, máximo 1 gramo de cocaína y máximo 2 gramos de metacualona. Esos eran los límites, ¿sí? Los límites permitidos para consumo personal. Con este decreto 2114 del 7 de diciembre, acaba de pasar de este año, Petro entonces está derogando la multa que antes era impuesta por el porte de dosis personal, pero también el que se decomise esa dosis. En una publicación de redes sociales, Petro aclaró cuál era el alcance de su medida y también dijo que la prohibición de consumo en lugares públicos, pues que depende de cada municipio. O sea, el municipio determina si se puede o no se puede, cuáles son lugares considerados como públicos para el consumo. Ahora, como parte de esta discusión pública, en una entrevista de Noticias Caracol con mi querida colega Daniela Pachón, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió con, le digo, a ver, es que ni siquiera es una sugerencia particular, es un comentario, dicen, desafortunado, yo digo, irresponsable. Pues por lo que sugiere, o sea, a ver, hablar de drogas y de niños, pues no es compatible, ¿no? Más cuando se es padre. Drogas, niños, no es compatible. Ni siquiera el escenario, ¿no? Pero bueno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece que tiene otra perspectiva muy diferente. Daniela Pachón le pregunta, muy concretamente, ya no nada más, con todo derecho, ya no nada más como periodista, sino también como madre, ¿no? Porque Daniela hace poco fue madre. Entonces Daniela le pregunta como madre también, y le dice, oiga, pues no creo que se esté sobrereaccionando a esta decisión. Ya le pregunto yo también como madre. Y bueno, ahí es que viene todo esto que usted va a ver a continuación para que entienda de qué le estoy hablando. Vamos con esto. Ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Querida periodista, ¿me regala un segundo? Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene. Gracias, ministro. Feliz tarde. En su casa. O sea, si su hija, a ver, si su hija va a consumir droga, que lo haga en su casa. O su hijo. Dile, mijo, no consumas drogas, es malísimo, le explica uno todas las consecuencias. Pero si quieres hacerlo aquí en la casa. Pues, ¿Cómo, ministro? ¿Cómo?
¿Se sienta uno con su hijo a ver cómo fuma marihuana o cómo? ¿O se sienta uno a enseñarle cómo debería? ¿O el hijo le avisa, mamá, papá, voy a mi cuarto a fumar marihuana o me voy a meter una línea? ¿Cómo, ministro? Si lo va a hacer. Pues esa es la lucha eterna, ha sido que los niños no lleguen a consumir ninguna droga. Esa es la lucha eterna, la concientización para que los niños no se involucren con las drogas. Pero si lo van a hacer, que lo hagan en su casa entonces. O sea, ministro, entonces, digo, ¿usted dejaría que su hijo consuma droga en su casa? Digo, si ya lo va a hacer, ¿no? Esa es la respuesta, imagínese usted, el nivel, ¿no? Porque este es un ministro de la presidencia, hombre. Esta es la concepción que hay en torno a niños y drogas. Por su parte, el presidente Petro llamó en su cuenta de X, según dijo él, ¿no?, a no dejarse engañar por los desinformadores. Lo único que ha hecho el gobierno, dice Petro, es derogar la multa por porte de dosis personal, porque así lo indicaron las Cortes. Ahí se lava las manos, ¿no? Dice, las Cortes. Petro se refiere a un fallo de la Corte Constitucional de marzo de este año 2023, que básicamente mantuvo la ilegalidad del consumo de estas sustancias en lugares públicos, pero dejó a criterio de los municipios determinar cuáles son esos lugares públicos. Esto bien podría ser del gobierno central, podría ser una decisión federal, porque a final de cuentas se trata de estupefacientes, pero se lo están dejando como decisión a los municipios. El fallo mantuvo además la legalidad para el consumo personal. El mandatario defendió las declaraciones de su ministro, además salió a defenderlo, quien además de mencionar que una forma de prevención es hacerlo en la casa, como ya escuchó, insistió que la medida no favorece el microtráfico ni el comercio de drogas. Eso es lo que dice el ministro, escúchelo. Para evitar malos entendidos, lo primero es, este decreto no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños. El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal. Claro, porque es que, ¿sabe que normalmente los ciudadanos, cuando va a haber una repercusión por sus actos como una multa, no se pasan un semáforo, no cometen ilícitos, no roban o se la piensan por lo menos 2 veces? Ese es el sentido de una sanción. Pero bueno, pues ya con carta abierta, imagínese usted, pues cada uno llevará su porro y fumará donde quiera, aunque haya una mamá con su hijo o su hija o su recién nacido. Y ese es el tema, ese es el tema. A ver, lo cierto es que ambos decretos, el de Duque y ahora el de Petro, pues los dos, como ya le decía antes, hay que ser justos, los dos han generado controversia, ¿no? E interpretaciones pues muy diferentes sobre cuál de los dos se ajusta mejor a lo que ha venido dictaminando la justicia. Pero pues sí hay un tema aquí que es, la justicia bien, se respeta, pero a ver, es el sentido común, ¿no? El sentido común. Y también creo que un llamado moral, ¿verdad? Un llamado moral. ¿Cómo se debe tomar esto? Vamos a hablar, si le parece, con mi invitado esta noche. Y para eso le doy la bienvenida a Diego Molano, es exministro de Defensa de Colombia. Y si alguien, a ver, si alguien tuvo que coordinar la lucha contra las drogas o el narcotráfico, pues fue el exministro Molano. Si alguien sabe de qué repercusiones y de qué se trata esto, pues es el exministro Molano. Por eso lo invité esta noche. Le agradezco, exministro, que esté conmigo. Buenas noches, bienvenido. Muy especial para usted y para todos, por supuesto, los televidentes de este programa tan importante para toda nuestra región. Gracias, ministro Molano. Bueno, a ver, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No le voy a decir con las declaraciones de Osuna. Dígame primero si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta medida. ¿Qué piensa de esta medida que revierte precisamente lo que se hizo ante el gobierno del presidente Duque?
Totalmente en desacuerdo, Fernando. Esta es una medida que ratifica que el presidente Petro tiene una política de paz total que es irresponsable y que se refleja en decisiones irresponsables que permanentemente premian a los delincuentes. Y aquí lo que estamos viendo es que, como en muchos países y ciudades de América Latina, esta decisión lo que va a premiar es aquellos, en Colombia lo llamamos jíbaros, que son aquellos comercializadores pequeños, locales de droga, que se ubican en parques, que se ubican en colegios, que se ubican en las esquinas, y cuyo propósito es traficar droga en pequeña escala con el fin de inducir el consumo de niños, de jóvenes, y arruinar su futuro. Y hoy esta decisión lo que hace es poner en riesgo a centenares y miles de niños y jóvenes, y por supuesto los efectos que esto tiene en sus familias en cientos de ciudades en Colombia. Y la lucha contra el consumo de drogas es un tema permanente, es un tema vigente en la mayoría de los países, sobre todo en protección de la niñez y de los jóvenes adolescentes. En este caso, pues claro, sería más fácil tener acceso, ya no pensemos en microtráfico, sino pues en compartir, ¿no? Ya sabe, vamos a darnos las tres, te paso. Entonces, con que uno de ellos pueda aportar cierta cantidad de droga, pues se puede compartir, pero además de eso, el comentario del ministro Osuna es, no sé cómo calificarlo, ministro Molano, ¿cómo lo califica usted esta sugerencia de decirles todo lo que representan las drogas? Pero si lo van a hacer, pues que lo hagan en su casa, que le recomienden eso. Yo no puedo concebir como padre permitirle a mi hijo consumir drogas en mi casa. No sé, ¿cómo lo interpreta usted? Es una afirmación muy compleja la del ministro, y especialmente, Fernando, porque aquí en Colombia la Constitución establece que los niños tienen derechos prevalentes sobre los derechos de los demás colombianos. Y sentiría uno que esta decisión, por el contrario, lo que hace es privilegiar y prevalecer los derechos de los consumidores, pero especialmente los derechos de los comercializadores, de los traficantes, como son estos jíbaros, pequeños narcotraficantes que existen en las ciudades, sobre los derechos de los niños. La sociedad entera debe esforzarse en proteger los derechos de los niños, y tal y como está establecido, si alguien quiere consumir, que además está hoy permitido por decisiones constitucionales, pues lo va a poder hacer después de los 18 años, pero una sociedad tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar que los niños y jóvenes no estén expuestos al consumo o a la inducción de consumo de alcohol y drogas, inclusive antes de los 21 años. Aquí se establece la mayoría de los de 18 años. Yo fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y claramente está señalado científicamente que el consumo de alcohol y drogas antes de los 18 años es nocivo para la salud, inclusive antes de los 21 años, y una sociedad debe proteger a sus niños. Esta decisión lo que es privilegia los derechos de consumidores, pero especialmente de microtráfico. Pero Fernando, yo quiero agregar un tema que a mí me parece fundamental. Es que yo siento que a veces no saben cómo funciona el narcotráfico, el microtráfico en las ciudades, y toman decisiones irresponsables. ¿Por qué se tomó la decisión de penalizar y multar el tráfico de este tipo de consumo que hacían los jíbaros? Porque lo que venía sucediendo antes del año 2008 es que a raíz de la legalización del consumo individual, lo que venía sucediendo es que en los parques y en los colegios, estos microtraficantes comenzaron a utilizar en la calle dosis de consumo, a pararse y a vender ese consumo, esa dosis de consumo individual, a traficarla. No era para su propio consumo, se acercaba un policía y le decía, no, miren, esta es mi dosis mínima, yo la estoy utilizando, y el policía no lo podía capturar a pesar de que había evidencia de que le estaba comercializando al frente de un colegio o se le estaba vendiendo a niños o a jóvenes en las esquinas. Inclusive una decisión que llegó a decir que no solo la dosis mínima, sino un poco más de dosis de aprovisionamiento. Y esa dosis de aprovisionamiento lo que hizo es que surgieran en todas las calles, parques de Colombia, pues un microtráfico que desbordó la capacidad del Estado de controlarla, y por el contrario incrementó el consumo en los jóvenes
en los niños y en las ciudades afectadas. Esa medida buscaba revertir esa tendencia de quitarle posibilidades a los microtraficantes de seguir con esa práctica que se excusaban en la dosis mínima para comercializarle a jóvenes. Claro, si se les está dando luz verde precisamente para hacer todos estos truquitos de que traigo mi dosis mínima y esa dosis es para venderla, no para consumirla, como ya decía el ministro Molano. Ahora, vamos a partir de este punto de los defensores o detractores, ¿no? Para que usted me diga cuál sería la respuesta a quienes dicen, a ver, ¿por qué no hacen lo mismo con el tabaco? ¿Por qué no hacen lo mismo con el alcohol? ¿Por qué permiten que el alcohol se consuma, que haya lugares específicos para consumir alcohol? No se penaliza de la misma forma, lo mismo con el tabaco. Y se ha normalizado en nuestra cultura, es también nocivo, es también un peligro para los niños, para los jóvenes, adolescentes. ¿Por qué entonces eso sí se permite y no se quiere permitir lo otro? ¿Qué le respondería, ministro Molano, a aquellos que parten de este punto, que además a mí me parece hasta cierto punto válido, pero escuchar su respuesta en torno a esto, a quienes defienden esta postura del gobierno de Petro con esta premisa, ¿no? Comparándolo con el alcohol y con el tabaco. Claro que la venta de alcohol es legal, la venta de cigarrillos y tabaco es legal, pero también está regulada. En el caso colombiano no puede venderse alcohol o no puede venderse cigarrillos a unas distancias ya establecidas, por ejemplo, para el caso de parques, colegios y universidades, y la policía puede hacer ese control, por supuesto, establecimientos legales. En el caso colombiano también, el tráfico de estupefacientes es ilegal. Entonces, uno de los retos que tiene la policía es cómo logra controlar ese tráfico ilegal. El problema del decreto es que deja a la policía y a los alcaldes sin instrumentos para actuar contra el tráfico. Y yo creo que, Fernando, es que aquí no se ha dimensionado el problema tan grave de microtráfico que tenemos en las ciudades de América Latina. Hoy, estos jíbaros, eso no es una persona que vende y trafica y se levanta todos los días y dice, voy a vender esta dosis mínima. No, eso es una maquinaria criminal enorme de microtraficantes. Hoy ustedes tienen bandas como el Tren de Aragua, que no solo está en Venezuela, sino en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, en el caso de Bogotá, las ciudades principales, en donde utilizan el microtráfico como su fuente principal de financiamiento de actividades ilegales. Utilizan ese microtráfico que venden en parques y colegios, utilizan extorsión, son bandas multicrimen, se financia con esa actividad de microtráfico también para hacer trata de personas, mujeres y de niños. Ese es el tipo de peligros que se están dando cuando se le permite a estos microtraficantes hacer lo que quieran en parques y colegios sin control de la policía y los alcaldes. Y si bien el consumo está autorizado, lo que está de fondo es que este tipo de decretos que elimina herramientas que tenía la policía para combatir el tráfico, lo que hace es que la policía, los alcaldes pierdan autoridad y se disparen los niveles de inseguridad en barrios, en localidades, en ciudades, como lo vemos en toda América Latina. Eso es lo de fondo, además de perder una generación de jóvenes y niños expuestos a esa presión permanente del consumo en sus sitios normales, de parques y colegios, en donde están expuestos ellos a esos riesgos, lo mismo que su familia. Ahora, esto me llama mucho a mí la atención. Normalmente el tema de drogas es de control, ¿no? Vamos a decirlo así, del gobierno federal. Es responsabilidad, por decirlo así, del gobierno federal. Los que manejan todo el tema de drogas, normalmente es el gobierno federal. ¿Por qué dejar la decisión a los alcaldes con el tema de los espacios públicos, exministro Molano? No, es algo que no acabo de entender. Finalmente, a ver, los que combaten el narcotráfico, pues son los cuerpos federales, ¿no? Y los que buscan a los narcos son los cuerpos federales. Y en una decisión de consumo, de todas formas es droga. ¿Por qué dejarle la decisión a los alcaldes con el tema de espacios públicos? De fondo, lo que está haciendo el gobierno nacional es lavarse las manos para que lo que vaya a suceder pues quede en responsabilidad de los alcaldes, pero al final no van a poder hacer nada, porque la Policía Nacional, en el caso colombiano, es una policía nacional, unificada, bajo el mando
del comandante supremo, que es el presidente, del ministro de Defensa y del director de la policía. Y ellos no van a poder actuar y el alcalde no va a poder imponer este tipo de medidas porque la verdad es que este decreto presidencial lo que ya eliminó es la posibilidad de una actuación real y concreta de la policía en torno a esta actividad. Aquí se están lavando las manos porque le quitan capacidad a la policía y especialmente a los alcaldes de imponer alguna serie de este tipo de restricciones. Y por otra parte, pues a pesar de que los alcaldes en Colombia son jefes de policía, pues aquí imponer algún otro tipo de medida y no puede ir en contra de lo establecido ya en un decreto del presidente. Aquí realmente están planteando un falso dilema porque los alcaldes no van a poder actuar.